Domingo 24 de agosto. Ya vamos cerca del aniversario, prepara. 2014, ¿verdad? Ya estamos cerca. Ayer meditaba y escuchaba algunos de los mensajes que hemos venido dando durante todo el año, desde el año pasado para acá, y me miro más delgado. Le digo a Sara que me preocupa porque estoy más gordo. Me sentí que engordé esta semana, que no estuvo ella. No me vaya mucho tiempo, Sara, ¿verdad? Bueno, hermanos, entonces habíamos dicho que hoy es domingo 24 de agosto. Vamos a seguir con la serie de estudio que hemos estado teniendo durante estos últimos meses. Hemos estado hablando sobre la serie de la carta a los Gálatas, y en esta ocasión vamos a hablar el tema número... A ver. No, arriba. Uy, qué bárbaro. 13. Este es el número 13. El tema, el tema pasado se llamaba Hijos de la Fe, y estuvimos en Gálatas capítulo 3. Ya vamos a mitad de la carta. El tema de hoy es malditos en la cruz. Malditos en la cruz. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículos 12 al 18. ¿Verdad? Quiero decir que tuve mucha dificultad a la hora de buscar el tema, cómo hacerlo. Y bueno, espero en el Señor que sea el que sople, porque uno realmente es tan inútil cuando Dios no lo usa. Gálatas 3:12. Y la ley dice, no es de fe, sino que dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito que maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues os digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la ley o mediante la promesa. Mediante la promesa. Padre, en esta mañana queremos ponernos en un mismo sentir para pedirte, Dios, que tomes control de la predicación, tomes control del mensaje, que puedas trazar esta palabra, Dios, y usar este siervo inútil para hablar el tema del día de hoy. Glorifícate en la vida de mis hermanos, y atamos todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, para que todo lo que hagamos en esta mañana sea para exaltar tu nombre, oh Dios. Tú que eres un Dios celoso, que no compartes su gloria con nadie. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Miren, hermanos, hoy con la ayuda de Dios quisiera hablar un poco de historia sobre qué era la cruz. Porque a veces todos tenemos una idea eclesiástica de la cruz. Cuando estuvimos en la tradición, mirábamos, por ejemplo, Vía Crucis y cuestiones de que caminaba Jesús con una cruz. ¿Se acuerdan? Lo miran ahí a veces, va a caminar. Y le ponen una coronita de espinas. Y a veces creemos que porque esto lo hemos visto en películas y lo hemos visto en estos eventos, creemos que fue literalmente así. Ahora hay que estudiar un poco de historia para darnos cuenta realmente cómo fue el asunto de la cruz.
¿Cuáles eran los elementos? ¿Por qué condenaban a las personas a la cruz? ¿Desde cuándo? ¿Quién las inventó? ¿Quiénes las aplicaban? ¿Para qué lo hacían? ¿Y por qué Dios mismo envió a su Hijo en una cruz a morir? Así que quisiera comenzar hablándole un poco de la cruz. Primero, nosotros cuando miramos la cruz, para nosotros es un símbolo en muchas ocasiones del cristianismo, ¿verdad? Y es un símbolo de muerte, más. Pero para la mayoría de las personas en el tiempo antiguo, bueno, de hecho que para todas las personas, era un símbolo de maldición, era un símbolo de muerte, era un símbolo de vergüenza. Solamente, curioso, que los únicos que miraban una cruz en forma de bendición eran los paganos. Eran, por ejemplo, en Egipto, usted sí puede ver jeroglíficos, usted va a ver ancianos, sacerdotes, dibujos de sacerdotes al dios Osiris, o aquel de aquel cara de perro, como parece Doberman. ¿Los han visto? Bueno, usaban una cruz que era la cruz que ellos llamaban era la Tau. Esta cruz era un símbolo de protección del dios Sol, Tamuz, a quien se le celebra el 25 de diciembre, el día del solsticio de invierno. ¿Qué significa esto? El 25 de diciembre es el día en invierno, que es el día más largo donde hay luz solar. 25 de diciembre. La tradición que nos enseña sobre ese día, que celebra la mayoría del mundo, pongámoslo entre comillas, cristiano, el 25 de diciembre. El nacimiento de Jesús. Sin embargo, Jesús no nació el 25 de diciembre. Ni el 24 tampoco. Ni el 24 tampoco, ¿verdad? La cruz, solo los paganos lo miraban como un símbolo de protección. Aún nosotros, cuando anduvimos en el oscurantismo, caminábamos nuestras cruces. Yo tenía una cruz de cabullita negra que no me la quitaba hasta que se reventó. Tenía como 8 años, hasta verde estaba ya, creo ya, hasta que se dañó, ¿no? Porque me bañaba con ella porque no me la quería quitar. Porque para mí era una señal de protección. Yo fui de lo que caminó, yo tenía un rosario fluorescente. Por si acaso en la noche no lo hallaba, yo sabía que lo iba a hallar, fluorescente lo iba a hallar. Pero la cruz, hermano, siempre, perdón. Yo nunca, ¿verdad? Pero sí en mi familia yo tengo un tío, ¿verdad? Que él mandó hacer una cruz en medio de su casa con el ladrillo del piso en color blanco y de ahí todo lo demás es en rojo y la cruz en blanco. Y hay un martirio en ese lugar, ¿verdad? Sí. Y es un martirio en ese lugar. Entonces, la cruz, hermanos, muchas veces nosotros le damos un lugar a veces hasta de preeminencia en algunas cosas y a veces realmente lo que debemos de valorar de la cruz no lo valoramos porque no lo sabemos. Ahora déjenme hablarle un poco de la cruz. Esta forma de castigar a los condenados a muerte fue creada realmente, originalmente por los persas, allá por el siglo VI antes de Cristo. 600 años antes de Cristo los persas ya crucificaban a sus condenados a muerte. Esta crucifixión variaba dependiendo del estado de ánimo, inclusive del que ajusticiaba. Porque si el que ajusticiaba quería crucificarlo así, lo crucificaba así. Si lo quería crucificar así, manos arriba, manos arriba. Si lo quería crucificar así, así lo crucificaba. Boca abajo. Boca abajo. Ahora, algunas cosas que le fueron añadiendo los romanos. Porque los romanos vieron este tipo de muerte y dijeron que no era suficientemente cruel. Necesitaban más. Por ejemplo, era una costumbre matar, generalmente el persa mataba en una señal que le llamaban la cruz simple, ¿verdad? Lo empalaban, o sea, lo ponían en un madero y lo ponían así. También lo extendían, pero la cruz simple era el que lo colgaba, atados a una estaca. Ahora, esta exposición de la cruz era una muerte que por lo general, bueno, de hecho que era para siempre, más que todo era para infundir temor.
Era para demostrar que el imperio romano era, ¿cómo le podemos decir? Era despiadado con todo aquel que se levantaba contra él. Hay una rebelión en la historia, hasta series de televisión hicieron de Espartaco. Era un esclavo. Era un esclavo que se levantó, hizo una insurrección y la historia cuenta que murieron alrededor de 2000 crucificados camino a Roma. Y los crucificados hicieron un camino. Hicieron un camino con los crucificados porque se habían rebelado contra el imperio. Ahora, el romano miraba que la cruz solo morir así no era suficiente. Entonces ellos acostumbraron sumarle, ¿va? Dijeron, es bueno que lo flagelemos también, antes de crucificarlos. Entonces, les daban látigos. Se desarrolló, por ejemplo, usted si ha visto La Pasión, miró la película La Pasión, había un látigo que tenía pedazos de metal, de hueso y todo, y con esto azotaban al condenado a muerte. Y era tan el impacto que cuando lo azotaban, arrancaba pedazos de carne de las personas. Esto sumado a la crucifixión. Solamente que en esta película lo que fallaron es que el látigo no era un látigo de 40 centímetros, 1 metro, medía 3 metros. Entonces la persona tenía que impulsar suficientemente, y cuando le pegaba, no era que solamente le pegaba, lo enrollaba. Como quien agarra un pedazo de trompo. Y lo jalaba era peor. Entonces cuando lo jalaba se desgarraba. Sin embargo, esto todavía fue después, ya cuando estaba el Imperio Romano, era poco todavía. Ahora bien, cuando la persona era condenada a la cruz, la llevaban, era algo muy cruel. Creo que en el viejo oeste se acostumbraba que el condenado a muerte hiciera su propio agujero y ahí lo iban a enterrar. Qué crueldad, hacía su propio agujero, yo creo que apaleaba lento, ¿verdad? Y lo mataban ahí. Pero el crucificado a muerte cargaba con la cruz. Ahora, la tradición romana llamaba a este pedazo de madero, porque a veces nosotros miramos una cruz ya hecha. No, era madera. No era una cruz ya hecha, era un patíbulo. Un patíbulo se le llamaba un pedazo de madera que cargaba el flagelado o el lastimado camino a la cruz, el condenado a muerte. Le ponían y no es que lo llevaba como él quisiera, ya iba amarrado. Así que cuando usted escucha y lee la palabra y dice que Jesús cayó, ¿se acuerda? Sí. ¿Cayó cuántas veces? 7 veces. 3 veces cayó. 3 veces, y una vez Simón de Cirene le ayudó a cargarla, ¿se acuerda? Lo obligaron. Lo obligaron. Cuando cayó no pudo poner ni siquiera sus manos. Pegó con la cara. Pegó con el cuerpo. Imagínese usted, ensangrentado, herido, desgarrado, desfigurado, y todavía caer en piedras, suelo, o sea, era terrible. Pero esta crucifixión, que era ya una muerte dolorosa, también le añadían otras cosas. Además de que era una vergüenza que las personas llegaran, ¿verdad? Acostumbraban, cuando lo azotaban le quitaban la ropa, ¿verdad? No es que lo dejaban lo azotaban sin ropa, luego lo volvían a vestir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando estaban en la cruz sorteaban el centurión, y por lo menos era un centurión y 3 soldados los que acompañaban la crucifixión por muerto, y ellos sorteaban sus ropas porque lo colgaban desnudo, prácticamente desnudo, ¿eh? Era una muerte vergonzosa, era una muerte que moralmente desgarraba a cualquiera que miraba caminar a un ser condenado a muerte desnudo, herido y de por sí condenado a muerte. Ese patíbulo lo podemos hallar en Juan 19:17.
Pastor, algo también que la gente, el odio sobre Jesucristo, la gente de Sanedrín le imprimió tanto odio a la gente que lo vituperaban, lo insultaban. Usted sabe que yo me pongo en el momento de ir como los dolores, como el madero, que no tenía fuerza, porque iba, en ese tiempo la gente piensa que iba como Dios, no iba como Dios, iba como hombre, porque si hubiera ido como Dios, no hubiera permitido que le pasara lo que le pasó. Ahora, Juan 19, 17. 19, 17. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera en hebreo Gólgota. Ok. Y él cargando su cruz. Esta cruz entendamos que era el patíbulo, ¿verdad? Otra cosa, ¿verdad?, que quiero decirle de la cruz es que las cruces normalmente se hacían de acuerdo a la medida del condenado. ¿Por qué? Porque al centurión le interesaba que llegara vivo a la cruz. Porque si llegaba muerto, ¿sabe qué hacían también? Si, digamos, Pedro hubiera sido el sacrificado, ¿verdad?, y fuera el que llevaba no aquel, sino que este, ¿va?, en la cruz, y en el camino se hubiese muerto, resulta que los centuriones tenían que llevarlo a la cruz aún muerto. ¿Sabe qué hacían? Pues lo amarraban y lo llevaban a rastro, muerto, para todavía tirarlo a la cruz, porque la condena era en la cruz. No se valía morirse antes, tenía que morir en la cruz. Pastor, aquí tu comentario de lo que la víctima era forzada a llevar el madero transversalmente hasta el lugar de la ejecución, o sea que no era vertical, se lo amarraban aquí, lo tenía que llevar aquí, en una sola posición. Miren, también dentro de las muertes que habían de crucifixión, habían varios, digamos, estilos y modelos, digamos. Por lo general se amarraban a los patíbulos y se amarraban los pies. Se les ponía un pedazo de madera y en ocasiones se le ponía inclusive un sentadero en la parte de atrás para que descansara un poco el cuerpo. ¿Pero qué hacía esto? Como la muerte de la cruz es una muerte de asfixia, es una muerte de asfixia generalmente, el caso de Jesús fue diferente. ¿Por qué se asfixia? Porque cuando le quiebran los huesos no podían soportar el cuerpo, entonces para respirar, cada respiración, exacto, tenía que apretar los pulmones, o sea, y cuando no tenía fuerza para sostenerse, no podía respirar, morían asfixiados. Era una muerte violenta, era una muerte vergonzosa, era una muerte horrorosa y dolorosa realmente. Pero ¿qué sucedía? Bueno, si lo amarraban en la cruz, no moría el mismo día. Pasaban inclusive varios días. Si eran personas fuertes, podían resistir hasta una semana hasta que morían. Otra cosa de las cruces que tenemos que saber es que normalmente no los ponían muy alto, a menos que fueran grandes delincuentes. La cruz normalmente se ponía a una altura en la que todas las personas pudieran inclusive hasta escupirle, y lo ponían a una altura baja para que las mismas animales que caminaban en la noche, como los lobos o esos tipos de animales, pudieran ir a comérselos. Pero resulta que la de Cristo fue diferente. La de Cristo fue alta, dirá usted. Entonces fue condenado como un gran delincuente. El asunto está que lo maravilloso de la cruz es que en el día que usted se acuerda cuando él fue sentenciado, el encargado, que creo que fue Pilato, le dijo: ¿quieren que les deje libre a Barrabás o a Jesucristo? Barrabás ya estaba sentenciado a muerte. La cruz que estaba preparada era la de Barrabás, y Barrabás era un hombre más corpulento que Jesucristo, era más alto, era más corpulento, y era un delincuente que era un celote, que era un traidor, digamos, era un revolucionario y terrorista. Para los romanos era un terrorista. Entonces, ¿qué sucedía? Bueno,
La cruz tenía que ser. La cruz fue sentenciado a Jesús. No había tiempo para hacer otro patíbulo. Le pusieron la cruz De Barrabás. de Barrabás. Él cargó, Dios mostrando en la cruz que cargó no solamente los pecados de nosotros, le tocó llevar una cruz que no era ni siquiera su medida, era más grande. Y cuando es colgado en el lugar donde iba de preeminencia, porque los otros que estaban ahí eran ladrones, pero Barrabás era un revolucionario. Ahora Cristo es colgado. ¿Y saben qué otra cosa hacían también? Bueno, clavaban en la parte de arriba de los condenados a muerte, en latín, en griego, en arameo, en hebreo, las palabras de sus delitos. ¿Y cuál fue el delito por el cual sentencian a muerte a Jesús según los romanos? ¿Cuál fue? ¿Cuál? Ser el rey de los judíos. El rótulo decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ese era supuestamente su delito. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba rey de los judíos, sino que él dijo: soy el rey de los judíos. Respondiéndole Pilato: lo escrito es escrito. Lo escrito es escrito, o sea, así va a morir, ¿verdad? Como rey de los judíos. Otra cosa que les quiero decir, también, ¿verdad? No solamente los amarraban, algunos los amarraban, pero a otros los clavaban. Ahora, cuando nosotros normalmente hacemos referencia a los clavos en sus manos, ¿a dónde pensamos que fueron clavados? En la palma de la mano, pero no fue en la palma de la mano. Tenía que ser en el hueso aquí, porque no. Correcto. La costumbre romana decía que ellos, bueno, usted puede atravesar algo aquí, pero con su peso lo va a terminar desgarrando. Entonces, ¿qué sucedía? Aquí, los huesos de las muñecas lo atravesaban al patíbulo. Entonces, lo atravesaban. La Biblia dice, Juan 20, 25. Juan 20, 25. Les dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieren en su mano la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Este es quién? Hablando. Tomás. Dice: al Señor hemos visto, le dijeron los otros discípulos, y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. La palabra usada para manos aquí es keir, y es la misma que se usa en Hechos 12:7, para que veamos. Hechos 12:7. Keir es la palabra. Pero Hechos 12:7. Hechos 12:7 dice así: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Pedro estaba encarcelado. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron ¿de dónde? De las manos, keir. Ahora, ¿dónde se le ponían las? Tienen que ser aquí, porque exacto. Se le ponen acá los grilletes, ¿ah? Para estas personas, la palabra keir significaba mano, desde el antebrazo hasta la extensión de los dedos. Todo esto es considerado, según esa palabra, mano, ¿verdad? Si hubiera sido acá, los grilletes no hubieran podido sostener, ¿no? Se nos apagaba. Fácil, correcto. Muy bien, la Biblia nos muestra desde el antiguo pacto que Cristo iba a ser muerto bajo crucifixión, traspasado. Más de 500 años habían pasado antes de que Roma practicara lo que era la crucifixión,
Y Zacarías capítulo 12, 10 y Salmo 22, 6 mencionan este evento de la crucifixión. Zacarías 12, 10. En Isaías también, varón de dolores, experimentaba quebranto. Pero precisamente lo de ser atravesado. ¿Saben qué? Salmo 22, 16 y Zacarías 12, 10. Dice Zacarías 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Y mirarán a mí, oigan bien, profecía mesiánica, y me mirarán a mí, a quien que traspasaron. Y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Jesús es el primogénito de Dios, amén. Amén. Salmo 22, 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Perforaron, atravesaron mis manos, mis pies. Y ahí sigue hablando. Contar puedo todo mi hueso, que no le quebraron ningún hueso. Exacto. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suelo. Todo el Salmo 22 habla sobre la crucifixión. Por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy sobre este mismo Salmo 22, 16. Dice: como perros, una banda de malvados me han rodeado por completo, me han desgarrado las manos y los pies. Esta, hermanos, era la muerte más vergonzosa que se le podía dar a un sentenciado a muerte, que se le podía dar a un maldito en la cruz. Ahora, los clavos digamos que era la muerte que se le daba a los más viles, a los esclavos los clavaban, a los demás solo los amarraban, dependiendo del estado de ánimo, ¿verdad?, del centurión. El propósito de la cruz, ya en nuestro texto: nadie podía ser salvo por las obras de la ley. Lo hemos mencionado, que por la ley, Pedro le decía a Pablo, nadie puede justificarse delante de Dios. La ley de las obras no podía santificar a nadie, justificar a nadie, como hoy tampoco nada que esté fuera de la fe puesta en Jesús nos puede llevar a la eternidad con Él. No hay diferentes caminos, porque no hay otro evangelio. Solamente hay un camino hacia el cielo, y ese camino se llama Jesucristo. No importa si le dicen Jesucristo, pero es otro Jesucristo que no es el de las Escrituras. Porque el mormón, porque el testigo de Jehová y el católico tienen un nombre, Jesucristo, pero no es el mismo de las Escrituras. Ya hemos establecido también que la salvación es por fe, solo por fe. Por gracia sois salvos mediante la fe, y no de nosotros, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Pero todos nosotros los pecadores que venimos al Señor, cuando estamos derrotados, cuando estamos cabizbajos, cuando sabemos y reconocemos que somos pecadores, volteamos a ver a Jesús. Pero cuando vemos a Jesús, tenemos que ver lo que Jesús hizo en la cruz. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué es esto? Bueno, la remisión era un término griego utilizado para que cuando usted quería comprar un esclavo, usted tenía que pagar el precio que el esclavo valía, y la remisión era que usted pagaba por él y lo dejaba libre. El precio para que Dios diera libertad de la soberanía del pecado sobre el ser humano era la sangre de Cristo. Ayer le contaba a Claudia, estaba viendo dice él, que era pastor pentecostal y se convirtió al catolicismo. Y entonces él hablaba de la diferencia entre mediador y intercesor, ¿verdad?, refiriéndose al papel de María.
Y me llamó la atención porque hay cosas que no percibía, aunque tergiversó algunas cosas. Nosotros, una ocasión, y lo voy a decir porque yo me equivoqué, y lo tengo que reconocer, aún hasta de ese tipo pude aprender eso. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, esto está claro, Jesucristo. Pero el Espíritu, cuando dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros, lo hace de una manera activa, ¿de acuerdo? Sí. Intercede, pero intercede, por supuesto que perfectamente, ¿va? Nosotros intercedemos por las demás personas, ¿o no? ¿No intercede usted por los demás? Dios, ten misericordia, Dios, no lo mates, Dios, prepáralo, Dios, restáuralo, Dios, acércalo, Dios, amén y amén. Pero mediar por una persona no podemos, porque el mediador es alguien que media para que dos partes se pongan en paz. Para que se pongan en paz. El mediador es una persona, es un ser que entre dos intercede, media para que haya paz entre ellos. Entonces dice la Escritura que todos éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos, y están destituidos de la gloria de Dios. Dice que Cristo de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué pasó? Que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Él es el único que media entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres. Los intercesores, como el Espíritu Santo y todo aquel que clama por la vida de otra persona, piden para que la voluntad de Dios se haga sobre la persona, ¿verdad? Si usted pide, Dios, dale a Miguel Ángel lo que él necesita, usted está intercediendo delante de Dios conforme a la voluntad de Él. Si Dios se lo va a dar, se lo va a dar, y si no, no hay nada que podamos hacer. Porque yo le dije a la hermana Albita, nadie le puede torcer la mano a Dios. Nadie le puede torcer la mano a Dios. Perfecto, por eso tenemos que entender que cuando pedimos en base a la voluntad de Dios. Ahora, en la cruz, la historia de amor más grande del universo se escribió con sangre. Y cuando usted y cuando yo, pecadores, es cuando podemos tener ese momento, ver a Cristo realmente y valorar lo que hizo en la cruz por nosotros. Hay una canción que la busqué, pero no me gustó el ritmo en el que estaba y no la pude buscar en otro, que dice: en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Ahí es, dice, fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Entonces habla, y es una canción que habla gran verdad del Evangelio. Dice, en la cruz, ahí, primero yo vi la luz. Y dice que en ese lugar los pecados de mi alma yo lavé, porque fue ahí por fe, yo vi a Jesús, ¿verdad? Qué lindo, hermano. Mire, en la cruz estaban condenados, eran malditos todos ahí, pero a Dios le plació tomar ese lugar vil y asqueroso, de vergüenza y de dolor, para sacrificar al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Agarró ese símbolo de miseria, de dolor, al cual nadie quería voltear a ver, y lo hizo un lugar donde Él cumplió el sacrificio. Ahí, en la cruz, donde nadie quería estar, Él voluntariamente decidió ir. Él voluntariamente decidió dar su vida por todo aquel que en Él cree. que en Él cree. No es por todos, es porque en Él cree. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Para el judío, hermanos, y vayamos a Levítico 18:5, para que vayamos entendiendo por qué para el judío era algo tan loco que el Mesías y su Salvador, no loco, sino que algo tan duro de entender. Levítico 18:5. Perdón, Deuteronomio 21:22 es. Deuteronomio 21:22 y 23. Deuteronomio 21, versículo 22 y 23. ¿Lo tenés? Léalo. 21, 22, 23. Ajá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieren morir y lo colgaréis en un madero, sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esto, hermanos, era algo que golpeaba el ego de los judíos. Por eso le decían a Pilato: no escribas Rey de los judíos, Jesucristo, Jesús, el Rey de los judíos. Escribe uno que se decía el Rey de los judíos. ¿Por qué? Porque era vergonzoso para ellos. Era humillante considerar que su Mesías, o que en la historia queda relatado como que su Mesías, el Rey de Israel, había muerto en una cruz, cuando la ley decía: maldito aquel que es colgado en un madero. Pero el versículo 23 dice: porque maldito, ¿por quién? Por Dios. Entonces para ellos era un gran problema, porque era el Hijo de Dios. Bueno, aunque ellos no lo miraban como Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, y era maldito por Dios. ¿Cómo iba a ser maldito por Dios? Parece que no leyeron Zacarías, no entendían Salmo 22, y ciertamente no leían Isaías mucho, ¿va? no lo leían. O lo acomodaban, como hasta el día de hoy todavía acomodamos la escritura a nuestro parecer, ¿verdad? Ellos tenían la idea de un Mesías que iba a poner paz, y es cierto, va a haber paz en el reino milenial y en la eternidad. Pero antes habría guerra. Esto golpeaba, hermanos, golpeaba al judío. Colosenses 2, 13, 14. Colosenses 2, 13, 14. Recordemos que era una costumbre para los muertos bajo crucifixión colocar en la cruz la causa de su condena. Colosenses 2, 13, 14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y escuche bien, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál hubiera sido el acta de decretos que hubiera estado colgado en su cruz, hermano Pedro? Hermana Albita, todos los pecados cometidos por nosotros. Principalmente, ¿cuáles? La fornicación. El acto de decretos que hubiera estado en nuestra cruz hubiera sido la ley moral de Dios. ¿Por qué? Infringimos la ley de Dios y merecíamos la muerte y merecíamos el infierno.
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado al hombre en el cual pueda ser salvo, solo en el precioso nombre de Jesús. Hechos 4:12. Jesús era inocente, hermanos. Nunca iba un inocente a la cruz. Todos eran culpables. Si alguno fuera hallado en delito de muerte, era algo serio morir en la cruz. Y solo lo hacían los criminales del imperio, ¿verdad? Porque a los romanos no los crucificaban. Ellos se sentían que eran una raza privilegiada y como muestra de misericordia, pues los decapitaban. Era una muerte rápida, era una muerte, digamos que piadosa, era un solo filón. Solo para la guillotina. Pablo murió decapitado. Porque él era romano, ¿no? Era romano. Pedro murió, la tradición cuenta, ¿verdad?, que murió colgado en cruz, al revés. No quiso que lo colgaran, sino que lo colgaran, dijo que no se sentía. Así es. Ahora, Jesús era inocente. Pero ¿por qué un inocente murió por los pecadores? ¿Por qué se hizo maldito? ¿Por qué cargó el pecado? Porque era la única forma de reconciliar. Exacto, Romanos 3:26. Romanos 3:23. 26. Con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de, nuevamente, la fe de Jesús. De ese Jesús colgado en una cruz en el Calvario. Romanos 4:4 y 5. Él es el justo, muriendo en el lugar de todos los pecadores. Él es el justo cargando una cruz no hecha a su medida.